Imagínate por un momento que tu mente es tan poderosa que puede tomar tus pensamientos y darles vida. Imagina concentrarte tanto en una idea que de pronto esa idea respira, camina a tu lado y te mira a los ojos. En Occidente a esto le llamaríamos magia negra, esquizofrenia o cuento de terror. Pero en los rincones más oscuros y helados de los Himalayas, a más de 4000 metros de altura, le llaman de otra forma. Le llaman tulpa. A principios del siglo XX, el Tíbet era un lugar prohibido. La entrada significaba la muerte o la prisión para cualquier extranjero. Sin embargo, hubo alguien que rompió todas las reglas. No fue un soldado, no fue un mercenario, fue una mujer, una intelectual francesa que se disfrazó de mendiga, caminó entre lobos y bandidos bajo temperaturas bajo cero y se infiltró en la ciudad prohibida de Lhasa para aprender los secretos más perturbadores de la mente humana. Lo que trajo de regreso no fue oro, no fueron reliquias, fue la prueba viviente de que los monstruos existen y que nosotros mismos podemos crearlos. Bienvenidos a Las Ánimas. Hoy hablaremos de Alexandra David Neal y el terror de crear un tulpa. Para entender cómo alguien termina en una cueva en el Tíbet creando una entidad con la mente, primero tenemos que entender quién era esta mujer. Y te aseguro que Alexandra David Neal no era una mujer normal. Nació en París en 1868, en plena época victoriana. Era un tiempo donde a las mujeres de buena familia se les enseñaba a bordar, a tocar el piano, a casarse bien, pero sobre todo a callar. Pero Alexandra odiaba esa vida con cada fibra de su ser. Desde niña, la normalidad le asfixiaba. Mientras las otras niñas jugaban, ella se escapaba de su casa. A los 15 años de edad, se fue sola, caminando, hasta Inglaterra. A los 18, agarró una bicicleta y cruzó España. Todo esto por su cuenta. Tenía hambre de mundo. Pero su rebeldía no era solo física, era intelectual. En su juventud, en París, se rodeó de anarquistas, se rodeó de pensadores radicales sobre todo, incluso se rodeó de feministas. Escribía artículos bajo seudónimos porque sus ideas eran demasiado peligrosas para la época. Quería dinamitar las estructuras de la sociedad europea porque le parecían hipócritas y vacías. Y aquí viene el dato que hace que su historia parezca una película. Antes de ser la exploradora más famosa del mundo místico, fue cantante de ópera. Durante años, Alexandra fue la primera soprano en el teatro de Hanoi, en Vietnam. Y también cantó en Grecia y en Túnez. Era una estrella, tenía aplausos, tenía dinero, tenía admiradores. Pero una noche, bajo las luces del escenario, se dio cuenta de algo escalofriante. Se dio cuenta que todo eso era una farsa. El glamour, la ópera, la vida occidental, todo le parecía una ilusión estúpida. Su verdadera obsesión siempre había estado en las sombras. Su obsesión estaba en las bibliotecas polvorientas, leyendo sobre sociedades secretas, sobre ocultismo y sobre religiones orientales. Empezó a devorar todo tipo de libros sobre sánscrito, sobre filosofías esotéricas y sobre algo que en Europa casi nadie entendía: el budismo tántrico y la magia de los Himalayas. A los 36 años se dio a la presión social y se casó con un ingeniero rico. Este ingeniero se llamaba Philip Neal.
Él pensó que se casaba con una intelectual refinada. No sabía realmente que se estaba casando con un huracán. En 1911, Alexandra le dijo a su esposo que haría un viaje a la India para estudiar un poco de filosofía oriental. Le prometió que volvería en 18 meses. No regresó en 14 años. Ese viaje fue el punto de no retorno. Alexandra dejó atrás la Europa civilizada, dejó atrás su matrimonio, su nombre y su comodidad. En la India no se quedó en hoteles lujosos con los británicos colonizadores. Se fue a los bosques, se fue a vivir en ascetas con hombres santos que comían ceniza y que dormían sobre clavos. Aprendió sus idiomas, aprendió sus mantras, aprendió todos sus secretos. Pero la India ya no era suficiente. Mientras miraba hacia el norte, veía los picos nevados y gigantescos del Himalaya. Detrás de esas montañas de hielo asesino estaba el Tíbet, el país prohibido, el lugar donde la magia no era un mito, sino una ciencia oscura. Una ciencia oscura que realmente era practicada en secreto en ese entonces. Las autoridades obviamente le prohibieron el paso. Los británicos la amenazaron. Los tibetanos tenían órdenes de ejecutar o expulsar a cualquier espía. Pero decirle no a Alexandra era firmar su entrada. Ella iba a entrar a Lhasa, la capital prohibida, aunque le costara la vida. Y para hacerlo, tendría que dejar de ser una mujer blanca, una mujer europea, y tenía que convertirse en una fantasma entre la nieve. Entrar al Tíbet a principios de 1920 era comprar, no era realmente como comprar un boleto de avión y nada más. Esto era realmente un acto suicida. El país estaba herméticamente cerrado. El imperio británico controlaba la India, vigilaba las fronteras con rifles. Y el gobierno tibetano tenía una regla muy simple para los extranjeros. Era arresto inmediato, tortura o deportación. Alexandra ya lo había intentado, la habían descubierto y expulsado. Las autoridades realmente ya la tenían en la mira. Sabían perfectamente quién era esa francesa terca. Así que a sus 55 años, una edad en que la mayoría de la gente de su época ya esperaba la muerte en una silla o una mecedora, Alexandra tomó una decisión radical. Si no podía entrar como ella misma, dejaría de existir. Su plan era borrar a la intelectual europea por completo y convertirse en una fantasma de las montañas. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba un cómplice y lo encontró. Lo encontró en Apur Yongden, un joven monje de apenas 15 años que se convertiría como en su hijo adoptivo, su protector y su compañero de hechizos. El plan era macabro por su nivel de detalle. Para cruzar los Himalayas en pleno invierno sin ser detectada, Alexandra se sometió a una transformación física perturbadora. Imagina esto: tomó hollín de las ollas de barro, tomó ceniza negra y polvo de cacao y se lo frotó profundamente en la cara y en el cuerpo para simular la piel curtida, quemada y sucia de los nómadas de las montañas. Cortó mechones de pelo de yak silvestre, los pintó con tinta china negra y se los tejió en su propio cabello para crear unas trenzas que estuvieran gruesas, pesadas y llenas de mugre. Se vistió con harapos de lana que apestaban a grasa animal. Pero el disfraz físico no era suficiente. Tenía que cambiar su mente. Si caminaba erguida o miraba a los ojos a un guardia, la matarían.
Así que ensayó la sumisión, se encorvó, fingió ser sordomuda y tonta, cargando las ollas más pesadas en la espalda. Yongden jugaría el papel de un monje peregrino y ella sería su anciana, miserable e invisible madre. Nadie le presta atención a una anciana mendiga. Nadie le presta atención a alguien en la miseria. El viaje duró 8 meses a pie. 8 meses cruzando el techo del mundo a más de 4,000 metros de altura, donde el oxígeno te quema los pulmones y la sangre se expresa. Su travesía no fue una exploración, fue un descenso a los infiernos del hielo. Viajaban de noche para evadir a las patrullas fronterizas. Imagínense esto, guiándose solo por las estrellas. Dormían realmente en la intemperie, en temperaturas de 30 grados bajo cero, muchas veces sin fuego para no llamar la atención. A veces la comida se los congelaba como rocas y pasaban días masticando pedazos de cuero hervido de sus propias botas para engañar al estómago. Pero el clima no era el único que quería matarlos. Las montañas estaban infestadas de campas, que eran estos bandidos tibetanos sanguinarios que degollaban a los peregrinos para robarles sus pocas pertenencias. Cada sombra en la nieve podría ser un guardia con un rifle o un asesino con un cuchillo. Alexandra dormía con un revólver escondido entre los harapos, durmiendo siempre con un ojo abierto, escuchando los pasos en la nieve. ¿Cómo sobrevive o cómo sobrevivió una mujer de 55 años a este infierno blanco? Aquí es donde la ciencia termina y empieza la magia negra de los Himalayas. Durante sus años previos de encierro con hechiceros y lamas ermitaños, Alexandra aprendió el tumo, una técnica esotérica y secreta de meditación donde la mente obliga al cuerpo a generar un calor interno extremo. Esto lo hace a través de respiraciones prácticamente demoníacas y una concentración absoluta. Alexandra logró no morir congelada mientras la nieve la cubría por completo en las madrugadas. Estaba usando la magia del Tíbet para sobrevivir al Tíbet. Después de meses de hambre, de paranoia, de frío extremo y de engaños, lo lograron. Era febrero de 1924. Esta francesa, muerta de hambre, sucia y con la cara negra por hollín, cruzó las puertas de Lhasa, la ciudad sagrada y prohibida. Había burlado a 2 imperios, había sobrevivido a la muerte blanca de la nieve, pero Lhasa no era el final del viaje, era el laboratorio perfecto. Ahora que estaba en el epicentro de la magia tántrica, rodeada de secretos ancestrales, Alexandra iba a llevar su mente al límite absoluto. Iba a intentar jugar a ser Dios. Llegar a la ciudad prohibida de Lhasa y sobrevivir a la muerte blanca fue un milagro. Pero para Alexandra David Neal, la verdadera exploración no estaba en los mapas, estaba en el cerebro humano. Durante su tiempo escondida entre lamas y hechiceros, Alexandra se obsesionó con una práctica del budismo tibetano esotérico. Era una técnica tan avanzada y tan peligrosa que los maestros rara vez se la enseñaban a los occidentales. Se llamaba, escuchen bien esto, tulpa. ¿Qué es exactamente un tulpa? Para nosotros en Occidente la imaginación es solo eso, es fantasía, pero en la filosofía tibetana el universo entero
es una proyección mental. Ellos sostienen que si logras una concentración absoluta, si puedes enfocar toda tu energía psíquica en un solo punto durante el tiempo suficiente, puedes obligar a esa energía a condensarse, a hacerse física, a ganar peso, a ganar volumen y a ganar sombra. En resumen, un tulpa es como una entidad materializada a través de la pura fuerza del pensamiento. Alexandra, con su mente analítica y europea, era totalmente escéptica. Quería comprobar si esto era palabrería mística o un fenómeno real. Así que decidió jugar a ser Dios. Decidió crear su propio tulpa. Sabía que el experimento era peligroso. Las historias advertían que crear demonios o bestias podía volver loco al creador. Por eso eligió la figura más inofensiva en la que pudo pensar. Imaginó a un monje tibetano, bajito, gordito, bonachón, con una sonrisa amable, como el clásico monje de los cuentos que no le haría daño a una mosca. Se asiló de todo el mundo exterior. Día tras día, semana tras semana, Alexandra entró en estados de meditación, de privación sensorial. Cerraba los ojos y visualizaba al monje. Primero imaginaba sus pies, luego imaginaba su túnica, la textura de la tela, el olor de su piel, el sonido de su respiración. Lo visualizaba con tanta intensidad que su propio cerebro empezó a reescribir la realidad. A los pocos meses, el monje apareció. Al principio, relata Alexandra en sus diarios, que era como una especie de fantasma transparente. Era como si fuera una ilusión óptica que aparecía por el rabillo del ojo, por los costados. Pero con los días, la figura fue ganando densidad. Ya no era un espejismo. El monje caminaba con ella por el campamento, se sentaba a su lado, se detenía a mirar el paisaje. Era tan real y era tan sólido que en una ocasión un pastor local que visitó este campamento saludó al monje creyendo que era un invitado de carne y hueso. Alexandra había triunfado, había cruzado la barrera de lo imposible, pero entonces el terror comenzó. El monje empezó a cambiar. La sonrisa, que era amable, que era bonachona, se fue transformando en una mueca torcida, burlona, casi sádica. Su actitud dócil desapareció. Dejó de hacer lo que Alexandra imaginaba y empezó a moverse por su propia cuenta. La entidad había cobrado autonomía. Ya no era esta proyección pasiva. Ahora era como un parásito consciente. El monje se volvió hostil. Su mirada estaba llena de malicia. A veces la seguía de cerca, le respiraba en la nuca. Otras veces desaparecía para reaparecer de golpe en la oscuridad de su tienda, mirándola fijamente mientras ella intentaba dormir. Todo esto está en los diarios de Alexandra. Ella misma se dio cuenta con horror de que el tulpa se estaba alimentando de su propia vitalidad. Se le había salido por completo de control. Si no lo destruía, la entidad iba a consumir su mente hasta volverla loca o matarla. Pero con un tulpa no puedes simplemente dispararle a algo que nació de tu propia conciencia. Para matarlo, tenía que devorarlo mentalmente, revertir el proceso. Le tomó 6 meses, medio año de combate psicológico brutal, días enteros sin dormir, forzando a su cerebro a desmantelar la energía que le había dado vida al monstruo. Finalmente, la entidad comenzó a disolverse,
hasta que desapareció por completo. Pero dejó a Alexandra completamente exhausta, la dejó envejecida y aterrada de su propio poder mental. Alexandra sobrevivió para contarlo en sus libros, pero su experimento nos deja con una pregunta que hiela la sangre. Si una sola mujer, encerrada en una cueva, concentrándose durante unos meses, pudo crear una entidad física que cobró vida propia y casi la destruye, ¿qué crees que pasa cuando miles o millones de seres humanos le dedican su energía, su fe, sus rezos y su miedo a una figura durante siglos? Quédate conmigo porque te voy a hablar desde la neurología y te voy a explicar por qué esos demonios que te aterrorizan durante la noche o esas entidades a las que le pides milagros podrían estar vivas, simple y sencillamente porque tú las estás alimentando. Ahora, llegados ya a este punto interesante, necesito hacer una pausa y aclarar algo fundamental. Lo que vamos a analizar a continuación no tiene la intención de atacar la fe de nadie, quiero que les quede claro. Respeto profundamente las creencias, la religión y la espiritualidad de cada uno de ustedes. Mi objetivo esta noche no es decirles en qué creer o no creer. Lo que vamos a hacer es montar una hipótesis. Vamos a analizar el fenómeno de la fe y el terror desde una lente estrictamente científica, neurológica, psicológica y filosófica. Vamos a tratar de entender cómo la mente humana interactúa con lo invisible, porque si el experimento de esta investigadora francesa en el Tíbet nos enseñó algo, eso fue que nuestra mente tiene el poder de materializar lo que obsesivamente piensa. Entonces, dicho esto, acompáñenme a desglosar cómo es que nosotros mismos somos la fábrica más grande de dioses, demonios y fantasmas. Empecemos pues por la ciencia. Para entender cómo creamos entidades, primero hay que entender la máquina que las procesa, el cerebro. En la base de tu cerebro existe una red neuronal que se llama Sistema Reticular Activador Ascendente, o por sus siglas SRAA. Imagina que es el cadenero de tu mente. Tu cerebro recibe millones de estímulos visuales y sonoros por segundo, pero este sistema solo deja pasar a tu conciencia lo que realmente considera importante. ¿Y qué es lo que nuestro cerebro considera importante? Pues aquello en lo que te enfocas, lo que amas o lo que te aterra. Si tú crees fervientemente en la existencia de un ser, toda tu neurología se adapta, se reprograma para buscar confirmación de esa creencia en el mundo físico. A esto la psicología le llama sesgo de confirmación. Pero cuando sumas la mente de miles o millones de personas creyendo en lo mismo, ocurre un fenómeno de histeria colectiva o sincronía neuronal. La energía psíquica se condensa. En el ocultismo a esto no se le llama psicología. En el ocultismo ellos le llaman crear un egregor, una entidad autónoma que nace y se sostiene exclusivamente por la energía, por la fe o el miedo de un grupo de personas. Y esta energía puede ser tan densa que altera simplemente la realidad física de quienes la proyectan. Y no creas que estos egregores o tulpas colectivos solo nacen en monasterios antiguos. Pasan hoy en tu celular, gracias a la conciencia colectiva del Internet. Por ejemplo, pasemos a los fantasmas modernos.
Y esto es interesante. Hace unos años el internet entero colapsó de terror con una leyenda urbana, un creepypasta llamado Momo. Te decían que si llamabas a un número telefónico, a un número de WhatsApp a las 3 de la mañana, esta entidad de ojos saltones y sonrisa macabra te iba a contestar. O peor, te decían que iba a aparecerse en el pasillo de tu casa. Entonces, todos sabíamos la verdad objetiva. Momo era simplemente una escultura de silicón creada por un artista japonés, un artista de efectos especiales. Este japonés se llamaba Keisuke Aizo. Era un pedazo de plástico y de goma, un invento. Sin embargo, miles de adolescentes y adultos alrededor del mundo juraron, llorando de pánico, haberla visto en su habitación. Incluso grabaron videos, grabaron los ruidos que escucharon, esos ruidos inexplicables. Experimentaron parálisis del sueño viendo su rostro. ¿Estaban mintiendo? No, la verdad es que no estaban mintiendo. Su terror colectivo, la concentración masiva de millones de mentes temiendo la llegada de Momo a las 3 de la mañana, fue tanto que condensaron esa energía y crearon un tulpa temporal. La entidad no existía, pero el terror de la humanidad le dio vida. Y aquí está la regla de oro de estas entidades que vemos como oscuras. Se alimentan de lo que las crea. Si nacen del miedo, necesitan asustarte para sobrevivir. Se aparecen, mueven cosas, te causan pesadillas, porque tu pánico es su batería. Eres su comodidad. Para entender el poder de la mente humana, no tenemos que irnos a los monasterios. Solo tenemos que asomarnos a las calles. Nos tenemos que asomar a los desiertos, a los altares clandestinos de nuestro propio país. Aquí, por ejemplo, México tiene una psique única en el mundo. Somos un producto de un choque brutal. El derramamiento de sangre y los sacrificios de las culturas prehispánicas, estrellándose contra la culpa, el martirio y los demonios del catolicismo español. Entonces, esta amalgama, esta mezcla creó un terror fértil, casi radioactivo para la creación de egregores o tulpas. Cuando un mexicano lo abandona el Estado, cuando la justicia terrenal no existe, que es muy común en nuestro país, y cuando siente que los santos del Vaticano son demasiado puros para escuchar sus pecados, la mente colectiva del mexicano hace algo aterrador. Empieza a excavar en la tierra, en la sangre y en la pólvora, y fabrica sus propios dioses. Los hace a su imagen y semejanza. Empecemos, por ejemplo, con el protector de los que viven al margen de la ley, Jesús Malverde. La historia oficial dice que Jesús Juárez Manso, alias Malverde, fue un bandolero que operaba en los altos de Culiacán a principios precisamente del siglo XX. Lo tienen catalogado como un Robin Hood sinaloense que robaba a los hacendados para darle a los pobres, hasta que el gobernador Francisco Cañedo lo mandó a ahorcar. La leyenda cuenta que prohibieron enterrarlo y que la gente, por miedo a las autoridades, le tiraba piedras al pasar hasta formarle una tumba. Pero si buscas en los archivos históricos, no hay un acta de nacimiento, no hay registros judiciales que comprueben que ese hombre existió tal y como lo cuentan. Entonces, ¿a quién le rezan? Le rezan al tulpa de la desesperación sinaloense. Piensa en la energía que alimenta a la capilla de Malverde hoy en día. No es la fe tranquila de una señora rezando un rosario en misa, en una misa de domingo. Es la fe adrenalínica
de un sicario que sabe que hoy le pueden volar la cabeza. Es la fe de una madre que no sabe si su hijo va a regresar, si sabe siquiera si va a regresar vivo del cerro. Es una energía psíquica cargada de terror de pólvora, de instinto de supervivencia puro. Esa devoción desesperada, repetida por cientos de miles de personas durante décadas, creó una entidad real en el plano astral. El egregor o el tulpa de Malverde no te pide que seas bueno, no te pide que pongas la otra mejilla. Te dice: yo te escondo de las balas, pero me traes a mí mi bucanas y mi veladora. Es un contrato transaccional. La entidad vive del miedo y la lealtad de la mafia, y también, pues a cambio de esto, altera la probabilidad cuántica y neurológica para que quien le reza con fe ciega sienta que es invencible. Y si Malverde nació de la marginación, la siguiente figura nació del miedo más antiguo y más primitivo de la humanidad, el miedo a dejar de existir. Hablemos entonces de la Santa Muerte. A la niña blanca no la vas a encontrar en la Biblia. Su culto moderno explotó en las prisiones de México, explotó en el barrio de Tepito, en los lugares donde la vida literalmente no vale nada, como decía José Alfredo. Analicemos desde la psicología. Si eres un criminal o alguien que vive en la oscuridad extrema, no puedes hincarte frente a la Virgen de Guadalupe a pedirle que tu cargamento no puedo decir la palabra, pero tu cargamento de sustancias ilícitas crucen la frontera, o que la bala que vas a disparar dé en el blanco. Tu propia disonancia cognitiva no te lo permite. Sabes que la Virgen representa la pureza. Necesitas un Dios que entienda la oscuridad. Necesitas a la muerte. La muerte es un proceso biológico, es el fallo de los órganos, pero el terror colectivo decidió ponerle una túnica, ponerle una guadaña y darle personalidad. Le inyectaron una cantidad de energía tan densa que la despertaron. Fíjese en los rituales. La gente no solo le reza, le sopla humo de tabaco directamente en la cara de yeso, le ofrece tequila, le ofrece sangre. Estos son actos físicos de transferencia de energía. Le están dando su propio aliento. Millones de personas haciendo esto todos los días crearon a esta entidad energética colosal. La gente dice que la Santa Muerte, por ejemplo, es muy celosa, que si le prometes algo y no le cumples, se lleva a un familiar tuyo. Pero desde la neurociencia y desde el ocultismo, esa venganza no es más que la propia culpa del devoto manifestándose. El egregor o el tulpa de la muerte es tan poderoso que utiliza tu propia paranoia para castigarte. Vive de tu adoración y se alimenta de tu terror a fallarle. Pero si quieren ver la obra maestra de la mente humana, la prueba irrefutable de que nuestra conciencia colectiva santifica incluso a monstruos, tenemos que hablar del general Francisco Villa. Si tú vas hoy a un centro de espiritismo trinitario mariano o a una sesión de canalización en cualquier lugar de México, es muy probable que te encuentres con médiums que reciben el espíritu de Pancho Villa. Lo llaman el hermano Francisco. Cuando el médium o cajita en algunas partes les dicen entra en trance, su voz se vuelve gruesa, pide un puro, pide tequila y empieza a consultar a los enfermos, que incluso los cura con licor.
La gente hace filas enormes, lloran frente a él, le piden que les cure el cáncer, que les quite las brujerías, que protejan a sus familias. Lo ven como un arcángel revolucionario, como un ser de luz bondadoso y protector. Pero vamos a detenernos un maldito segundo y abrir los libros de historia. Especialmente aquí, en el norte, aquí en Coahuila, Doroteo Arango no fue un ser de luz. Pancho Villa fue un genio militar, sí, pero fue un señor de la guerra implacable y sanguinario. La Revolución Mexicana no fue una novela romántica, fue un baño de sangre atroz. Villa ordenó masacres sumarias, saqueó. Piensen en la batalla de San Pedro de las Colonias en 1914. Esta misma tierra que pisamos estuvo empapada con la sangre de miles de hombres destrozados por la artillería. Pero algo más aterrador, piensen en la masacre de San Pedro de la Cueva en Sonora, donde el Centauro del Norte ordenó fusilar decenas de campesinos inocentes y al cura del pueblo por un arranque de furia vengativa. Aniquiló prácticamente a todo el pueblo. Hay registros de tropas villistas cometiendo atrocidades y abusos contra mujeres y contra niñas en los pueblos que tomaban. Incluso en San Pedro de la Cueva quemó niñas y quemó ancianas. Villa fue un hombre que dormía con el revólver en la mano, un asesino estratégico que no dudaba en quemar el mundo para ganar. Entonces explíquenme esto. ¿Cómo diablos es posible que el espíritu de un hombre que masacró a sangre fría y quemó pueblos enteros hoy baje del cielo a curar a un niño enfermo de asma en un altar lleno de flores? ¿En qué momento el alma de un genocida de la época se purificó tanto? La respuesta científica y oculta es brutal. El espíritu que cura en esos altares no es Pancho Villa. El alma de Doroteo Arango probablemente se pudrió junto con sus huesos. Ese ser que te habla en las sesiones espiritistas es un tulpa, es un egregor colosal. Después de la revolución, México quedó traumatizado, quedó pobre y quedó huérfano. El inconsciente colectivo de todos los mexicanos en esa época necesitaba desesperadamente un padre fuerte, necesitaba un símbolo del macho invencible que castigaba a los ricos y defendía a los pobres. La mente del mexicano tomó la idea de Pancho Villa, la vació de todos sus crímenes, la lavó de la sangre de los inocentes y entonces la empezó a rellenar con oraciones, con lágrimas y la necesidad absoluta de protección. Nosotros matamos al asesino histórico y dimos luz a un revolucionario. Cuando el medium entra en trance, no está canalizando un fantasma de 1920, está canalizando la fe concentrada de millones de mexicanos que necesitan creer que alguien fuerte los está cuidando. Malverde, la Santa Muerte, el espíritu de Villa no son fantasmas del pasado, son espejos. Reflejan realmente nuestro miedo, nuestra necesidad de justicia y nuestro terror a la muerte. Eso sí, les dimos vida porque no podíamos soportar el peso del mundo solos. Pero no lo olviden, todo lo que necesita de tu fe para existir se está alimentando de ti. Y aquí llegamos a la conclusión de esta maquinaria oculta. Llegamos al contrato invisible que tenemos con lo paranormal. Hemos dicho, por ejemplo, que los demonios te asustan para comer de tu miedo, pero los seres a los que les das energía positiva, fe
y rezos funcionan bajo la misma regla de supervivencia. Se alimentan de tu creencia. ¿Por qué cumplen milagros? ¿Por qué sanan o por qué te consuelan? No necesariamente por una bondad infinita. Lo hacen para entretenerte. Lo hacen para darte la prueba física que tu cerebro necesita para seguir creyendo en ellos. Es una transacción. Ellos te dan el milagro y tú les garantizas una vida entera de oraciones veladoras y devoción masiva. Es curioso, pero la cultura pop nos explica esto hace más de 100 años, con un cuento para niños. Piensen en la obra de J.M. Barrie, en Peter Pan. Hay una escena emblemática, simbólica, donde la hada Campanita está a punto de morir tras beber veneno. ¿Y qué hace Peter Pan? Voltea al público y le pide a los niños que, si creen en las hadas, aplaudan con todas sus fuerzas. El sonido de todos esos aplausos colectivos de los niños, la energía de creer colectivamente que ella existe, es lo único que la puede resucitar y es lo único que la resucita. Si la gente deja de creer, el hada muere. Los dioses, los demonios, los fantasmas a las 3 de la mañana y los santos populares sufren exactamente de este mismo síndrome. Son inmortales hasta que los olvidamos. Si mañana el mundo entero dejara de sentir miedo por los demonios, se morirían de hambre. Si mañana nadie le pusiera una veladora a un mito, eso dejaría de existir en el plano astral. La investigadora francesa en el Tíbet creó a su propio monstruo y casi la devora. Nosotros llevamos siglos creando los nuestros y los llamamos fe o los llamamos terror. El poder siempre estuvo y siempre estará dentro de tu propia cabeza. Ten mucho cuidado con lo que aplaudes en la oscuridad. Yo soy Sergio Eduardo Quirós. Esta es Las Ánimas. Nos vemos en la próxima pesadilla.